quiero presentar a Arturo Díaz Lombardo, que es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración IEPN. Tiene un posgrado en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y en el IPADE en Alta Dirección 1 y Alta Dirección 2. Tiene experiencia en planeación estratégica, emprendimiento, logística, finanzas, capacitación, sustentabilidad, manejo de relaciones con sector público y privado, medios de comunicación, prospectiva económica, manejo de crisis, creación y desarrollo de políticas públicas, liderazgo, emprendimiento y tecnologías de la información. Entre sus actividades en el sector privado se encuentran director de Grupo Industrial Díaz S.A. en Ciudad de México, director de Adocretos y Cemento de Aguascalientes S.A., director y fundador de Human Resource S.C. en Tijuana, Baja California. Fue tesorero nacional de Canacintra y consejero nacional en Canacero. Damos la bienvenida a Arturo Díaz Lombardo, coordinador de Enlace Institucional de SEDECO, Estado de México, con su conferencia Diagnóstico Organizacional como palanca de crecimiento para las pymes. Adelante, licenciado, sea usted bienvenido. Su micrófono se encuentra apagado, si gusta habilitarlo. Gracias, Snyder. Muy amables, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta gran oportunidad que nos ofrece la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco, a sus patrocinadores, entre ellos Mazapán de la Rosa. Agradecer a su presidente, el licenciado Antonio Lancaster Jones, esta oportunidad de poder charlar con ustedes para platicar sobre lo que consideramos una palanca de desarrollo importante para las empresas, sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que en este momento tienen una situación bastante complicada por todos los eventos que han venido sucediendo durante el 2020 y 2021. ¿Sí? También quiero agradecer a todos los que están en esta tarde sincronizando este Zoom con la idea de aprender un poquito más. Van a ver en esta presentación quizás muchas letras y y muchas láminas. Transmitir en Zoom es un poco complicado porque tenemos que llamar la atención de quienes nos hacen favor de asistir. Por eso le hemos metido videos y hemos hecho alguna combinación innovadora que esperemos sea lo suficientemente ilustrativa para ustedes. Me permito yo en este momento compartir mi pantalla. ¿Es correcto, Snyder? Así es, licenciado. Por favor, comparta. Ok. Bueno, tenemos aquí nuestra presentación. Vuelvo a repetir, quiero agradecer en especial a la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, de donde soy consejero, la oportunidad también de representarlos en esta charla. Y bueno, a Vista Strategic, que es la empresa donde estamos en este momento desarrollando todo este proyecto que hoy transmitimos a ustedes, que es el diagnóstico organizacional, palanca de crecimiento para las pymes. Soy Arturo Díaz Lombardo, como bien me hicieron favor Snyder de presentar. Tengo estoy cumpliendo los 50 años de haber iniciado como empresario y a lo largo de 50 años he tenido la oportunidad de ir aprendiendo día a día cosas nuevas, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta experiencia me permite ahora no soy conferencista, no soy speaker, soy un teórico práctico. Todos los días estamos viviendo situaciones nuevas con las pymes y por eso es que comento que esto que están atravesando las pymes requiere de una atención importante. Cuando hablamos de diagnóstico organizacional, ¿de qué estamos hablando? O sea, nosotros queremos decirle que quizás ustedes sepan que de las empresas que se hacen en México, del 100% de empresas que surgen en México, perdón, voy a mover un poquito, ¿no? Del 100% de empresas familiares que se abren al año en México, el 50% de ellas quiebran durante el primer año de actividad. Es algo muy preocupante y la realidad es esta: están quebrando las empresas
El 25% de ellas supera los 2 años de vida. Estos son datos de la OCDE, de INEGI, y esto nos refleja en el 25% de estas empresas supera los 2 años de vida y solo el 10% de ellas llega a vivir más de 5 años. Déjenme ver esto. De aquí podemos, perdón por los errores de transmisión, pero vamos a ver. De aquí podemos hacernos la pregunta, ¿por qué fracasan las pymes y las empresas familiares? ¿Por qué razón? Es muy preocupante saber cuál es la razón por la que fracasan las empresas familiares y podemos empezar a decirles que los problemas son muchos, las razones son muchas, pero vamos a concretarnos en los que generalmente son las que impactan de mayor medida y en mayor número a estas empresas que cierran. El carecer de una estructura y una planificación es uno de los grandes problemas que tienen las pymes y las empresas familiares. También la falta de un liderazgo con visión, pasión y resiliencia. La falta de comunicación en el equipo genera desánimo entre las gentes. Los equipos se conforman de una manera muy rudimentaria, vamos a decirlo, por no decirlo muy ocasional, y estos equipos no se integran fácilmente y esta falta de comunicación genera el desánimo. No consideran la capacitación, las empresas pymes no consideran la capacitación como un factor de desarrollo, lo consideran un gasto. Falta madurez a su cadena de suministro y ya veremos por qué hablamos de este tema de que falta madurez a su cadena de suministro. Carecen de indicadores de resultados, cosa que es muy importante llevar. Que cualquier empresa, organización, así sea micro, pequeño, mediana, inclusive un emprendedor, debe de conocer los indicadores del proyecto que quiere iniciar o de la empresa donde está o del mercado que está manejando. Falta enfoque en su mercado, de su mercado objetivo. Son situaciones que nos han permitido darnos cuenta en más de 45, 50 empresas que en estos 2 años hemos tenido oportunidad de realizar diagnóstico, que estos son los puntos medulares que generan que las empresas caminen con poca organización. Y vamos a ver cada uno de ellos. Estamos hablando de que carecen de estructura y planificación. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente la empresa pequeña no desarrolla una estructura organizacional formal. Surge a través de una idea o de una familia o de una sugerencia de negocio y desarrolla una estructura poco formal. No cuentan con una planeación porque no planean el negocio. Ven la oportunidad, ven el área de oportunidad y se meten. No precisan siempre el propósito de su mercado ni crean su misión, visión y valores de la empresa. Además, parece no ser de su interés conocer a sus competidores potenciales porque pues ellos están vendiendo y dicen, qué bueno, estamos vendiendo. Bueno, que el otro se preocupe por vender, nosotros seguimos vendiendo. Por lo que no planean el siguiente movimiento y carecer de estos elementos en la organización determina definitivamente el cierre de una pyme. ¿Sí? Este es el aspecto en cuanto a la estructura. En cuanto a qué factores influyen, en cuanto a la falta de liderazgo, podemos decir, cuando el líder carece de resiliencia, que es algo que debe de practicar, que todos tenemos, es una condición humana, pero que debemos de practicar, y no practica su visión para analizar escenarios adversos, siempre está pensando en los escenarios positivos y dice, difícilmente caer en un escenario adverso porque soy muy hábil para sortearlo. Y no cuenta con ello, no cuenta con empatía para generar alianzas que son ahora muy importantes. Las alianzas han permitido que los países se desarrollen y que las grandes empresas logren los grandes negocios que desarrollan. Y las pymes lo ven como algo lejano. ¿Sí? No cuentan con empatía para generar alianzas y para compartir al equipo los proyectos. Normalmente se quedan con sus ideas, no lo transmite y el equipo difícilmente puede entender a dónde vamos. Estas actitudes conducen al negocio al fracaso. También hay una resistencia al cambio, o a veces el empresario niega que haya crisis, niega que esté en una situación complicada. Eso no significa que no vaya a padecer las consecuencias. Un líder debe estar muy atento al contexto interno, externo e interno del negocio para anticiparse de una manera anticipada a las adversidades en su mercado. Y Nicholas Murray, que fue rector de la Facultad de la Universidad de Columbia, dice que hay 3 grupos de líderes. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó.
Y aquí yo diría a cada uno de los empresarios debemos hacernos estas preguntas. ¿De qué tipo de líder quiero ser? ¿Sí? Otra de las situaciones o factores que crean en una empresa crisis y que la llevan al fracaso es la falta de comunicación en los equipos. La falta de comunicación en los equipos determina dos cosas: el incremento o reducción de los negocios. Una comunicación constante permite que los negocios crezcan. Si no hay comunicación, se empiezan a perder los clientes. Derivado de que las empresas mejoren o no sus resultados es la comunicación. Cuando en las empresas es común escuchar frases como a mí no se me avisó, nadie nos dijo nada o no nos enteramos, es innegable que existe un problema. Esto acabará por ende en tensiones en el equipo y no permitirá su integración. Y a su vez generan fallas como falta de suministro o entrega de materiales y productos, formando nudos y retrasos operativos que conducen al probable cierre de la empresa. Estos son otro de los factores importantes que las pymes, los pequeños empresarios deben de considerar. Cuando hablamos de que no consideran la capacitación como un factor de desarrollo, sino como un gasto, es precisamente lo que estamos diciendo. Considerar la capacitación como un tema de no urgente, porque todo está bien, o por el no es indispensable por el momento, las consecuencias derivan en el deterioro de la eficiencia del equipo de trabajo. La falta de capacitación al personal produce efectos que comienzan a notarse en el corto plazo, por lo que el desarrollo de la empresa se vuelve imposible. La realidad es que la capacitación es un factor que permite y facilita el crecimiento de las empresas. Cuando hablamos de que falta de madurez a su cadena de suministro, hablamos de esto. Realmente las empresas le restan importancia al monitoreo del funcionamiento interno y externo de su cadena de suministro. Las grandes empresas, los corporativos, por eso tienen éxito, porque analizan perfectamente bien la cadena de suministro para que no encuentren nudos o huecos o fallas en la generación de su producto. Y los empresarios medianos y pequeños no ponen atención a esto. Difícilmente planean estrategias que atiendan futuras situaciones complicadas de su mercado. ¿Qué puedo decir? Bueno, yo fabrico zapatos y estoy haciendo zapatos, pero mi proveedor que me surte los tacones o que me surte la piel para la suela no tiene la capacidad, y entonces yo tengo ya un mercado abierto, ya tengo clientes probables, y en ese momento lo que sucede es que no tengo suela para los zapatos. Mis clientes empiezan a desanimarse y para ellos yo me vuelvo un proveedor poco confiable, porque nosotros a su vez tuvimos un proveedor poco confiable en nuestra cadena de suministro. Esta falta de monitoreo y medición de desempeño impide aumentar ventas y entender sobre todo el mercado en el que se está compitiendo, lo que influye nuevamente, volvemos a decir, en forma determinante en el fracaso del proyecto. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta su cadena de suministro, ¿sí? Hablamos de que carecen de indicadores de resultados. ¿Qué sucede cuando carecemos de indicadores de resultados? En la falta de ellos deriva en que los resultados se aprecian por simple apreciación. ¿Cómo vamos? Bien, bien, señor, estamos trabajando. Bien, ingeniero, bien, licenciado, todo está muy bien, porque no tenemos parámetros para medir esos indicadores para tener los parámetros para medir. No se da seguimiento, por lo tanto, a las tendencias, porque no sabemos qué producto se ha vendido más o qué producto se ha vendido menos. No se analiza el desvío de los objetivos planteados. O sea, si el mercado nos está pidiendo un tipo de zapato o un tipo de ropa o un tipo de producto y no tenemos ese producto porque no sabemos que es el que más se está vendiendo, pues estamos con un problema serio. La falta de indicadores, entre muchas cosas, también impide considerar los costos variables. O sea, compramos un producto, lo incluimos en el costo de nuestra venta, pero no consideramos muchas variaciones o muchos costos indirectos que afectan. Y el margen de utilidad que nosotros creemos que tenemos, no lo traemos. Y esto igualmente nos crea el no tener indicadores, que los gastos personales, sobre todo en las empresas familiares, no se identifiquen adecuadamente. O sea, se confunden los gastos del negocio con los gastos personales, y esto implica que la rentabilidad de la empresa no es la que estamos creyendo que es. ¿Por qué? Porque consideramos solo los gastos que están determinados como parte de la empresa, pero no consideramos cuando es una empresa familiar que
La señora dice es que necesito tanto para cubrir el compromiso del pago de la letra de la casa o del carro, o el hijo dice necesito tanto para la escuela, o se paga la universidad de la propia empresa, y esos gastos no se consideran como costo. Por eso es importante que en las empresas familiares, todos, si trabajan la hija, el papá, la mamá, todos tengan un sueldo asignado, y ese sueldo esté integrado dentro del valor del costo del producto que vamos a comercializar, producir o que vamos a vender, ¿sí? Esto es también un factor que al no determinar, nos hemos encontrado muchas empresas que dicen es que vendemos mucho, nos va muy bien, pero no tenemos utilidad, porque no están considerando gastos o costos que van intrínsecos, que deberían ir intrínsecos en el costo del producto, y por eso resulta que no tenemos utilidades, ¿sí? Falta enfoque del mercado objetivo, también es otra cosa. Cuando nosotros empezamos a vender un producto, invariablemente ese producto, si es bueno, empieza a abrirse mercado, empieza a abrirse a derivarse de ahí otras opciones de mercado. Y ese enfoque no lo habíamos analizado, y realmente lo que nos refleja, si no tenemos una visión del mercado para el que vamos a plasmar nuestra organización, ¿dónde queremos estar en el futuro? Si esta visión de mercado no permanece fija durante la vida de nuestra empresa, el mercado objetivo y el cliente específico nos obliga a que no tengamos la visión de crear un plan de ventas. Generar pérdidas al considerar picos de demanda y bajas de trabajo nos va a impactar muy fuerte en nuestro costo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros estamos produciendo zapatos, o dulces o helados en una temporada de invierno, no se van a vender. Y viene el verano, cuando tiene la demanda y no tenemos la capacidad de surtir, porque no hicimos un análisis de los picos de demanda, porque no hicimos un plan visionario de ventas. Este costo o este excedente de producto que sacamos, que no se vendió, va a impactar directamente a nuestras utilidades. Y esto obviamente nos va a generar pérdidas, y esto va a terminar haciendo que la empresa se vaya abajo, ¿sí? Estas pérdidas, recordemos, en nuestras empresas, todo implica el costo. Todo es un gasto, todo es una erogación, todo va directo al costo, y todo debe ser considerado como parte del costo para fijar el precio de venta y poder determinar un margen real de utilidad. También nos impide ver, pues a lo mejor que el cliente nos dice, oye, tu helado venía muy excedido en dulce o carecía de sabor. Esas quejas no las podemos atender porque, vuelvo al tema, no hicimos una planificación adecuada del mercado. Bueno, estos factores, podemos decirlo muy claramente y lo ponemos aquí. Si alguno de estos problemas está ocurriendo en la empresa, acciona, genera un cambio. Hay que cambiar, porque de otra manera vamos a ser uno más de ese 90% de empresas que tienen que cerrar. Si nosotros no queremos una situación de esas, debemos de accionar y buscar cuál es la solución. Y vamos a entrar en nuestro tema, que es el desarrollo, el diagnóstico organizacional. Vamos a entrar en unos antecedentes que son muy importantes. Pero antes que nada, esta pantalla es un poquito ilustrativa. La gente dice, ¿cuándo debo de cambiar? Y si no cambiamos ahora, el cambio no va a ser como lo esperamos, ¿sí? El cambio tardío, pues va a tener las mismas consecuencias que no haber cambiado. El cambio es ahora, aquí nos lo dice muy claramente, el cambio es ahora. ¿Qué antecedentes tenemos? Durante la década de los 50, vuelvo a repetir, tengo 50 años como empresario, yo nací en el año 50. Los años 50, 60 y 70 de la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, fueron años de disrupción. O sea, la tecnología empezó a evolucionar de una manera acelerada. Muchos inventos que se descubrieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a aplicar en la vida civil, y todo tuvo un cambio. Los negocios cambiaron, la industria cambió, el comercio y los servicios cambiaron. Fue una época de gran desarrollo, y podemos decir que se inició lo que hoy conocemos como la globalización. ¿Por qué decimos que se inició la globalización?
Quizás muchos de ustedes jóvenes no se acuerden, pero las gentes que son contemporáneos míos sí se van a acordar que nuestras camisas que comprábamos en Estados Unidos decían Made in Hong Kong, Made in Taiwán, Made in Singapur. ¿Por qué? Porque toda la maquila se empezó a hacer en la zona del este de los países asiáticos y los productos que comprábamos venían de ahí. Por eso podemos decir que la materia prima venía de un punto, la mano de obra se desarrollaba en otro punto y se comercializaban en otro punto. Podemos decir, inició la globalización que hoy estamos viviendo. En los años 80 surgen las primeras crisis igualmente disruptivas, o sea, crisis que no se habían vivido porque no había evolucionado la tecnología, no existía el marketing antes de la Segunda Guerra Mundial. El marketing es una creación que viene en los años 50, 60, 70, identificados como tal, como marketing, y muchas costumbres se vienen. Viene la tecnología, viene la radio, la televisión, vienen muchas innovaciones. Entonces, a consecuencia de estas innovaciones que se viven en estas 3 décadas, en los años 80 las empresas empiezan a entrar en una crisis, las primeras crisis igualmente disruptivas, que no las conocían, se desarrolla por primera vez un análisis de las organizaciones. Las organizaciones vinieron creciendo de manera, vamos a decir, exponencial, pero también de manera circunstancial. Las circunstancias hacían que crecieran. Y no se había hecho un análisis de las organizaciones. Y es cuando con una nueva metodología que denominan el diagnóstico organizacional, se empieza a desarrollar para analizar y disminuir el ya recurrente cierre de empresas. En los 80 también hubo un gran cierre de empresas. Podemos decir, las primeras crisis que vivieron los países desarrollados y que vinieron a repercutir para nosotros, para el caso de México, después en los años 90. Durante los 50, 60, 70 y 80 éramos una economía cerrada, en los 90 nos abrimos. Y durante los 90 y principios del siglo XXI, esta metodología se aplicó por primera ocasión en empresas mexicanas. Y los resultados fueron positivos. También fueron innumerables los casos de éxito que evitaron que muchas empresas cerraran. Quizás no lo tengan presente muchos jóvenes, pero las gentes que tenemos un poco más de 50 años, nos acordamos que en los 90s le tuvimos que quitar 3 ceros a la moneda. Nuestros billetes de a 1,000 pesos llegaron a valer 1 peso y tuvimos que hacerlo porque todas las crisis que se vieron en el 80 se trataron de corregir en el 90. Tuvimos en el 94 el error de diciembre, el 95, que también generó muchas pérdidas, y el diagnóstico organizacional fue en esa época una herramienta muy importante para que las empresas no siguieran cerrando. Hoy, nuevamente se hace imprescindible voltear a esta metodología. ¿Por qué? Porque la crisis que ha generado la pandemia del COVID, aunado a políticas erróneas que el sector oficial ha cometido, están generando un desánimo en el mercado, están desestimulando el crecimiento del país. Y son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país mantienen el 87% de la economía, quienes deben de reaccionar. Las grandes empresas y las grandes cadenas de seguir con estas políticas erróneas, pues lo único que hacen, como han hecho en muchos países, como lo hicieron en Hong Kong, en Corea, en Singapur, agarran sus cosas y se van. Y ellos sí van a otro país en donde encuentran facilidades y ahí establecen sus empresas. Si ellos no tienen problema, no creen que les preocupa dejar naves y maquinaria, no, ellos tienen todo eso considerado como pérdida. A quienes nos debe preocupar son a las medianas y pequeñas empresas, que somos los que realmente sostenemos la economía de México. Es a quien nos debe de preocupar cómo estructurarnos para organizarnos. Y aquí es donde hablamos del diagnóstico organizacional, ¿sí? Aquí hablamos del diagnóstico organizacional. ¿Qué es? ¿Qué es el diagnóstico? Ya lo mencioné hace unos momentos, es la herramienta esencial para llevar a cabo el análisis actual y objetivo de la situación de una empresa. ¿Cómo está la empresa en este momento? La palabra diagnóstico la relacionamos mucho con el tema médico y vamos a ver por qué aquí más adelante, pero el objetivo, el análisis, el diagnóstico nos permite conocer cómo estamos ahorita. Y el implementarlo proporciona a quienes dirigimos o dirigen las empresas la visión para dar solución a los problemas. De otra manera, es muy difícil que los problemas se solucionen si no se tiene un diagnóstico previo, ¿sí? Que el diagnóstico, esos problemas que el diagnóstico ha identificado durante su proceso de desarrollo
y así, anticipándose a la crisis, responder de forma oportuna y eficiente a las exigencias del mercado y del entorno. Todos hablamos de que estamos viviendo la nueva realidad. Todos hablamos que el mundo cambió. Todos hablamos de que ya no es lo mismo antes de la pandemia que después de la pandemia. Pero, ¿y sabemos qué es lo que ha cambiado? Y tenemos precisado en nuestro mercado qué es lo que es diferente. Eso es lo que necesitamos ahora, hacer un diagnóstico organizacional de nuestra empresa para saber qué es lo que estamos. Si estamos hablando de la empresa de 5 empleados o de la empresa de 100 empleados, el diagnóstico es algo que se debe hacer. Tenemos clientes muy grandes que la realidad tienen una economía no preocupante, no sana, y son los más preocupados por estos cambios. Y las pymes no les preocupa. Y los negocios familiares están preocupados por conseguir la quincena, pero no por cómo estructurar su organización interna. Y eso es el problema. Aquí volvemos a platicar cómo funciona el diagnóstico. Volvemos a repetir lo que estábamos diciendo. Podemos ser redundantes, pero no es eso. El diagnóstico somete a la empresa a una evaluación de su situación actual, de sus conflictos externos e internos y de sus fortalezas y debilidades. Hablamos mucho, sobre todo los emprendedores cuando toman sus capacitaciones, de los FODAs, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero la realidad es que no lo aplicamos. Hablamos, pero no lo practicamos en nuestra empresa. El diagnóstico organizacional nos ayuda a definir ese FODA, así como de las potenciales vías para generar un desarrollo y crecimiento. Y el diagnóstico propone cambios que detonan la eficiencia de nuestros sistemas que estamos usando o los corrige, o de las prácticas que estamos realizando y las corrige, dirigiendo los esfuerzos a visualizar futuros problemas, que es lo que tenemos que ver, no lo que estamos viviendo ahorita. Ya definimos, el diagnóstico nos define qué es lo que estamos viviendo ahorita, cómo podemos corregir esos errores que estamos viviendo ahorita y cómo podemos planear los futuros problemas, para de esta manera hallar oportunidades de mejora en nuestra empresa, ¿sí? Que es algo muy simple. El diagnóstico se enfoca en el proceder de la empresa y es muy simple cómo lo realizamos. Se busca la información de procesos de la empresa. Se hace una plática con toda la gente operativa y la gente que maneja los procesos de la empresa. De ahí esa información obtenida se realiza y se analiza y se retroalimenta con los ejecutivos de la empresa o con los encargados que dirigen esta empresa en las diferentes áreas. Esta información se integra y se evalúa. Hacemos una integración y una evaluación de esa información que obtuvimos de cada una de las áreas de la empresa y después de ahí nos vamos ya basados en los resultados de ese análisis y de la evaluación que obtuvimos de ellos, se elabora un diagnóstico. Ahí decimos, así como aparece en este pequeño video, así como se hace el médico y analiza lo que es una radiografía, dónde está el mal, qué está inflamado, qué está roto, etcétera. Así es ese análisis es el que hacemos y ya determinamos la evaluación de lo que se requiere para poder poner remedio. Y entonces sí, volvemos a reunirnos con los ejecutivos y con la empresa, la estructura de la empresa, y respondemos los cuestionamientos. ¿Por qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Ya podemos responder los cuestionamientos porque sabemos eso. Y se plantean las nuevas acciones. Esto es muy importante. Ya cuando planteamos las nuevas acciones, la empresa debe empezar a tener una cultura del cambio. Hablamos de cambiar, de esa cultura del cambio. Y aquí es donde cerramos el círculo virtuoso, no el círculo vicioso, el círculo virtuoso. Cuando ya esa información y esas nuevas acciones que se recomiendan se implementan, y entonces volvemos a la retroalimentación, volvemos otra vez a estar periódicamente vigilando que estos procesos se desarrollen, que estas medidas se vayan tomando y vamos evaluando si es necesario corregirlas o no. Esto es un poquito, este diagnóstico no es como, híjole, me duele la cabeza y me voy a tomar esto, o como la automedicación, no. Lamentablemente esto es, como yo diría, como dice un dicho muy común, los toros se ven mejor desde la barrera. Estos diagnósticos no los puede organizar la empresa de manera interna. Tiene que ser alguien externo quien le ayude
a desarrollar este diagnóstico, quien de manera objetiva pueda opinar o pueda decir qué es lo que no está funcionando, ¿sí? De aquí decimos, ¿en qué me ayuda? Esa es la primera pregunta que la gente hace. ¿En qué me ayuda un diagnóstico organizacional? Y aquí volvemos a empalmar el tema médico con el tema personal, y va a ser muy recurrente que en esta plática lo veamos. Si una organización muere es porque nunca conoció el mal que tenía. Así como un diagnóstico médico identifica enfermedades, el diagnóstico organizacional identifica lo que no está funcionando y ofrece la oportunidad de revelar lo que sucede dentro de la empresa y que no vemos, que no es visible. Lo percibimos, pero no lo definimos. Y esto lo hacemos, el diagnóstico lo hace antes de que la empresa cierre. Una empresa cerrada no necesita un diagnóstico. Alguien que falleció por una enfermedad, pues ya el médico no puede hacer un diagnóstico porque sería obsoleto, ¿no? ¿Por qué lo necesito? Es una gran pregunta que hace mucha gente. ¿Por qué lo necesito? Y volvemos al tema médico. Cuando vamos al médico es porque algo nos sucede o sentimos malestar en algo. Cuando una situación parecida se da en una empresa, en ambos casos, si no solicitamos al experto un diagnóstico, la situación puede empeorar. Si no vamos al médico porque el dolor de cabeza ya tiene 3 días o 4 días y no se nos quita, algo está padeciendo, algo está pasando. Y si no vamos al médico, esta situación puede complicarse. Creo que coincidimos en eso. Pero para realizar el cambio y sobrevivir con éxito las empresas, sobre todo las pymes y las empresas familiares, el diagnóstico demanda que sus directivos, dueños, jefes, ejecutivos, como ustedes le quieran llamar, consientan en que hay una necesidad de cambio y ellos deben ser quienes encabecen ese cambio. Vamos a ver el diagnóstico o la estructura de a dónde nos lleva un diagnóstico. Vamos a decir, el diagnóstico, ¿por qué es necesario cambiar? Toda crisis exige un replanteamiento. El diagnóstico organizacional define la necesidad de construir y llevar a cabo el cambio. Nos hace ver ese replanteamiento, nos traduce al español ese replanteamiento. Ese replanteamiento nos dice qué tipo de cambio se requiere. Detectada la necesidad de cambio, se diseña el plan de acción concreto para llevar a cabo el proceso de transformación. O sea, ya sabemos qué tenemos, ahora necesitamos tomar la medicina para que veamos si nos vamos mejorando o nos sentimos mejor o de plano no cambiamos, ¿sí? O sea, eso ya, la receta es la que nos va a decir qué es lo que estamos haciendo. Y por último, la evaluación. ¿Cómo medimos el impacto del proceso de transformación? Pues aquí dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Aspectos clave de la medición son determinar la proximidad de los resultados obtenidos con los resultados planteados. Si los resultados obtenidos están muy distantes de lo que planteamos, las cosas no están funcionando. Si los resultados obtenidos se acercan a lo que planteamos, vamos por buen camino, ¿sí? Esto es. ¿Y qué beneficios aporta? Bueno, si pudiéramos saber dónde estamos a través de un diagnóstico y hacia dónde vamos, porque tenemos una visión, ya definimos nuestra misión y tenemos una estructura organizacional, podríamos definir qué hacer y cómo hacerlo. O sea, podríamos definir el plan operativo. Por eso decimos, el diagnóstico organizacional nos apoya a definir la ruta de la empresa que le permita hacer realizar la visión, la misión, los objetivos y las metas. En el entendido de que sin el diagnóstico no se puede gobernar, dirigir o controlar un plan operativo. Es igual que decir que no se puede mejorar aquello que no sea diagnosticado ni documentado. O sea, si yo no voy al médico, si el médico no me hace un diagnóstico, difícilmente voy a poder entender qué es lo que tengo y cómo lo puedo solucionar. Aquí tenemos los alcances. La gente pregunta, bueno, ¿y qué alcances tengo con esto? Bueno, los alcances dependen siempre de contar con información veraz. Eso es muy importante, que la información que se tenga sea veraz. Una información que facilite estructurar la planeación del nuevo rumbo, que permita desarrollar la estrategia lógica que dé solución a la problemática que se detectó y con el resultado de este análisis implementar los cambios en sistemas y procesos que detonen la mejora inmediata, o sea, que se note que hay un cambio. Además de generar en los colaboradores expectativas de solución a la problemática y con ello un espíritu de compromiso con las metas y objetivos. Cuando el propio equipo ve que el líder, el
dueño, el gerente, no tiene interés en el cambio, el equipo se empieza a desmotivar. Porque ellos que son operativos o que son los que ejecutan, se están dando cuenta que se están cometiendo errores, pero si en la cabeza no hay la intención de mejorar, entra un desánimo, como ya lo vimos anteriormente, y esto pues va demeritando el rendimiento del equipo de trabajo. Pero si ellos ven que hay un cambio, los colaboradores mejoran sus expectativas, ven soluciones a los problemas y entonces sí se comprometen a participar con nosotros en ese cambio. Vamos a ver, el diagnóstico organizacional recomienda básicamente, nos sugiere que toda pyme o empresa familiar debe contar con jerarquización de funciones, lo que facilitará y creará la definición de objetivos y áreas de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto traducido al español? Todo negocio, hasta las MIPYMES, los micros, hasta la lonchería, el vendedor de fruta tiene un área comercial, ¿sí? Esa área comercial, alguien se encarga de manejarla. Y ese alguien debe de enfocarse a que el producto se tiene que vender. También cualquier empresa de cualquier tamaño tiene una área de operaciones. Hablo del negocio de la lonchería, pues alguien tiene que estar sirviendo las mesas, tiene que estar preparando la comida. En las empresas alguien tiene que estar fabricando el producto, tiene que estar empacando la mercancía, tiene un área de operaciones. O el frutero, pues debe de tener alguien que le acerque la piña o alguien que se la pele. Y también todos tienen que tener un área fiscal y legal. Y así vuelvo a hacer hincapié, hasta el más pequeño debe tener una área fiscal, porque se pagan impuestos, se pagan el espacio que se ocupa el municipio. Todos tenemos que tener un área fiscal, porque pagamos impuestos, porque generamos impuestos, porque generamos obligaciones. Y un área legal, porque normalmente las pymes se sienten muy halagadas cuando alguien, alguna empresa grande, las integra en su cadena de suministro. Y bueno, es algo que es un logro muy importante, pero también hay sus riesgos de entrar a las grandes empresas. Pero bueno, debe tener un área legal. Y estas tres áreas deben de estar ligadas a una área de administración. Alguien que define que en lo comercial, a quién se le compra y a quién se le vende, en operaciones, qué se compra para producir o cuál es la materia prima. Y en fiscal y legal, qué impuestos se generan, cómo se firmaron los contratos, esta área de administración. Y ya sea 2, 3 o 4 personas deben de manejar estas áreas, pero perfectamente bien definidas. Si a mí me toca manejar el área comercial y de operaciones, pues aunque sea yo, me quito una cachucha y manejo el área comercial y me pongo la otra cachucha y manejo el área de operaciones. Pero debo tener separadas las funciones, no puedo mezclarlas, no debo de mezclarlas. ¿Por qué? Porque eso hace perder objetividad. Y lo que recomienda el diagnóstico organizacional es que estos 4 elementos deben integrarse en un consejo. ¿Qué quiere decir? Que las resoluciones deben darse de manera colegiada. Bien dicen que 2 cabezas piensan mejor que una y 3 mejor que 2. Deben de darse de manera colegiada. ¿Por qué? Porque el margen de error se reduce. Nosotros, cuando tuvimos la experiencia de trabajar para el Instituto Nacional del Emprendedor, eso es lo que notábamos siempre, que los emprendimientos que los hace una persona fracasan. Cuando son 2, el riesgo de fracasar es menor, y cuando son 3, aún menor, y cuando son 5, hay una gran probabilidad de que ese emprendimiento tenga éxito. Así es como deben ser las pymes. Debe haber áreas perfectamente bien definidas, ya sea que la maneje el papá, el hijo, la mamá, la hermana, pero tienen que ser áreas definidas, tienen que ser responsabilidades perfectamente asumidas. Esto es lo que nos recomienda el diagnóstico organizacional. Y por último, que decimos, ¿cuál es el mejor momento para realizar? Bueno, el mejor momento, hay muchos momentos mejores para realizar. Y podríamos decir que cuando los directivos están convencidos de necesitar un cambio para crecer, eso es muy importante. Estamos trabajando bien, estamos desarrollándonos bien, pero necesitamos crecer. Para ello necesitamos un cambio, porque todo lo que crece, inclusive nosotros en lo personal, pues cuando nos crecemos tenemos que cambiar el número de zapatos o el número de camisa o el número de pantalón. ¿Por qué? Porque ya crecimos, ya no nos queda el que teníamos.
Así, cuando los directivos están convencidos de que necesitan un cambio para crecer, eso es un buen momento. Otro mejor momento puede ser cuando asumen el compromiso de liderar y participar en su ejecución. O sea, sí, ya necesitamos un cambio, pero lo vamos a encabezar nosotros y vamos a empezar. Porque es muy común que los jefes de empresa, los ejecutivos digan, sí es cierto, se necesita el cambio, pero yo no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Ay, que lo hagan ellos y luego me avisan cómo resultó. Eso es un error. Los directivos son los que tienen que liderar y participar en este cambio. ¿Cuándo es otro mejor momento? Cuando acepten la existencia de una crisis por cambios de la economía. Preguntas a un mediano y pequeño empresario, ¿cómo van? Bien, ¿no te afectó la crisis? No, para nada, estamos muy bien. O sea, esto es una negación y eso, como lo vimos hace rato, no quiere decir que no vayamos a sufrir la crisis. La crisis se va a sufrir. Tenemos que reconocer que hay uno porque la economía cambió. Vuelvo a decir, la economía cambió. Todos decimos la nueva realidad o la nueva circunstancia, pero no podemos definir dónde está esa nueva realidad o esa nueva circunstancia. O cuando reconocen que no existe un plan que modifique el modelo de negocio. Estamos hablando de que cuando se crece, pues hay que actualizar el plan. Hay que cambiar los zapatos, hay que cambiar el pantalón, hay que cambiar el tamaño de la cochera porque ya tenemos un carro más grande. O sea, cuando se reconoce que no hay un plan que nos ayude a modificar el modelo de negocio. Entonces tenemos que buscar un diagnóstico organizacional para que nos diga cómo debemos de generar ese crecimiento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos de cambiar el modelo de negocio que ahorita tenemos por el que necesitamos ahora? Y esto pues lo vemos en grandes empresas, día a día cambian. Si no tuviéramos actualizaciones en todos los programas nos llega la actualización porque hay un cambio, las necesidades van variando y esas necesidades tenemos que irlas adecuando, nuestro crecimiento lo tenemos que ir adecuando a esas necesidades. Cuando la escasa comunicación genera problemas a su operación y mercado, también es un buen momento para cambiar. Estamos viendo que no hay comunicación, estamos viendo muchas fallas y los clientes se están quejando, suben los mensajes de quejas de los clientes. Está fallando la comunicación, hay que cambiar, hay que hacer un diagnóstico para ver en dónde estamos perdiendo ese cambio. Cuando no hay indicadores para evaluar la toma de decisiones, ¿qué quiere decir? En algo estamos fallando, no tenemos los datos que nos digan cómo nos fue el mes pasado y cómo nos fue el antepasado y cómo nos está yendo este mes. No podemos comparar si el mes pasado o el antepasado fueron mejor que este, no, porque no tenemos indicadores. Porque la cuenta de cheques subió, sí, a lo mejor porque no pagamos a los proveedores o porque nuestros clientes ese día nos depositaron en conjunto sin ponerse de acuerdo, nos depositaron y la cuenta subió. No quiere decir que estemos bien. O sea, no tenemos indicadores que nos digan que no estamos bien o que estamos mal. Cuando hace falta, cuando no hay indicadores para evaluar la toma de decisiones, ¿cómo decidimos si no sabemos cómo estamos? Cuando se requiere mayor control interno para evitar deudas o exceso de ellas. O sea, si nosotros estamos entrando en una crisis, seguramente nuestro mercado va a bajar, seguramente no va a haber, nuestros clientes no nos van a pagar, seguramente nuestros proveedores nos van a cobrar, ya no nos van a dar crédito, nos van a pedir pago de contado. Entonces, hay que ajustar ahí. Necesitamos hacer un diagnóstico para ver qué es lo que necesitamos. Y cuando los procesos actuales, lo que estamos ahorita desarrollando, ya no son acordes a la circunstancia que estamos viviendo. Esos son los momentos, el mejor momento para realizar las cosas. Aquí, cada uno de los que nos hacen favor de escucharnos, pues pueden ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y entonces definir qué es lo que conviene hacer. ¿Sí? Aquí yo quiero decirles que John Kotter, que fue que es el director de la Escuela de Negocios de Harvard, él nos pone aquí 8 pasos del cambio exitoso de John Kotter, y él es autor de un libro que es Liderando el Cambio. Él inicia su vida profesional en el 47, ahorita es una gente que está muy adentrada en todo lo que son las situaciones nuevas de lo que nos está deparando la economía. Y ahorita vamos a ver estos 8 pasos para que veamos a detalle qué es lo que quiere decir. El primer paso, para que ocurra el cambio, hay que crear el sentido de urgencia. Eso es muy importante, que es necesario el cambio y que urge el cambio. Hay que crear el sentido de urgencia. Es una recomendación de John Kotter. La otra es convencer a la gente de la urgencia del cambio implica un fuerte liderazgo y un equipo guía. O sea, un líder tiene que encabezar este cambio y tiene que convencer a su equipo de trabajo que ese cambio es necesario. El cambio implica una visión, dice el tercer punto, implica una visión fácilmente comprensible
para hacer el cambio, para hacer del cambio una realidad. O sea, el cambio debe de implicar que sea fácilmente comprensible para todos. No debe ser algo tan elaborado que para el equipo de gente, sobre todo los operativos, la gente de bodega, la gente de almacén, la gente de reparto, sea comprensible qué es lo que estamos buscando con el cambio. Por eso dice, implica visión fácilmente comprensible, ¿sí? Y luego dice el cuarto, aplicar la visión en toda la operación desde el entrenamiento, o sea, desde que empezamos a hacer el análisis, el diagnóstico, debemos de saber que este diagnóstico tiene una visión de cambio. Hasta la evaluación de este diagnóstico y de este cambio, es donde se debe de aplicar la visión. No nada más es mientras se hace el diagnóstico y ahí nos vemos. Por eso hablábamos de que se vuelve un círculo virtuoso, en donde volvemos otra vez a empezar a analizar todas las respuestas para saber dónde estamos. Y luego dice, eliminar barreras que impidan que se logre el objetivo del cambio. Estos son las resistencias al cambio muy naturales en toda organización. Toda organización, sus ejecutivos, sus operativos, sus entes, su equipo de trabajo, como que entra en la zona de confort y no quiere el cambio. Y muchos de ellos se oponen a este cambio. Esas barreras hay que eliminarlas. Y luego también nos dice que es necesario presentar logros en el corto plazo. ¿Sí? Estos logros en el corto plazo nos evitan las críticas de aquellos negativistas que decían, no, va a ser un fracaso, no va a funcionar, eso que están haciendo no nos va a llevar a ningún cambio. Si nosotros hacemos ver los logros que vamos obteniendo periódicamente, la gente que no estaba convencida se va a convencer. Pero la realidad es que esos logros deben de hacerse patentes. Y lo dice, las victorias, el punto 7, las victorias tempranas son el inicio de lo que debe hacerse para lograr el cambio a largo plazo. O sea, que si hoy obtuvimos un éxito, no quiere decir que ya la hicimos, ya la logramos. No, son parte de todo un camino que nos va a llevar a tener un cambio de largo plazo. Y el último punto que es muy importante, anclar el cambio en una cultura de la empresa. ¿Sí? El cambio debe ser no nada más en este momento, sino la cultura de la empresa debe ser de un cambio, de una dinámica constante. ¿Para qué? Para que tengamos siempre, estemos siempre vigentes y estemos siempre actuales. La empresa debe ser el núcleo de su visión. O sea, una empresa estática va a fracasar, tarde o temprano. Una empresa dinámica y que se adapta a los cambios difícilmente va a tener un fracaso. Y esto es lo que las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares deben de ver. Y la verdad, el diagnóstico organizacional no es un gasto, igual que la capacitación. Es una inversión que nos va a permitir salir adelante, que nos va a permitir mejorar nuestros resultados. Esto, pues yo, de mi parte, lo dejo yo en el escritorio para que ustedes lo vayan viendo, vayan analizando lo que platicamos. Nosotros creemos que es un tema muy largo, que en 30, 40 minutos que vamos de esta plática no vamos a resolver todos los temas, pero creemos que es factible poder inducirlos o mostrarles cuáles son los beneficios de empezar a generar ese cambio, de empezar a aplicar ese diagnóstico organizacional, ¿sí? Pues, ¿qué les puedo decir? Que muchas gracias por su atención. Espero que no se hayan dormido, espero que no hayan estado atentos a la exposición. Perdón tantas letras, pero es necesario en este tipo de presentaciones. Las palabras, pues sí, se escuchan, pero se hace un poco tedioso nada más estar escuchando a un expositor. Por eso es que tratamos de meter algo innovador. No, muchas gracias y estoy abierto para las preguntas. Arturo Díaz Lombardo, estoy abierto para las preguntas que ustedes quieran hacernos, agradeciéndole mucho a Snyder su participación, su apoyo, y por mi parte estoy en tus manos, Snyder. Licenciado, muchas gracias. En verdad, muy enriquecedora la exposición que nos ha dado el día de hoy. Creo que todos hemos aprendido bastante y con todo lo que nos ha compartido de su gran conocimiento. Vamos a pasar entonces al área de preguntas y respuestas, pero quisiera decirle que no hay preguntas. Sin embargo, están los participantes agradecidos. Nadia Peña dice, excelente charla, licenciado, como siempre. Un gusto conocerle y tener la oportunidad de aprender de usted. Nayeli Acevedo dice que ha sido muy interesante
y entonces pues todos los comentarios que hay de parte de los participantes son de agradecimiento y de admiración hacia usted. Así que muchas gracias, licenciado. Y sin más, no sé si usted gusta dar alguna conclusión o podemos terminar ya. Licenciado, tiene su micrófono apagado. No, de mi parte ha sido todo. Yo quiero agradecerles a ustedes el apoyo para poder hacer realidad esta transmisión. Transmitir nuevamente mi reconocimiento a Antonio Lasting Castellón, presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria de Jalisco. Todos estos aportes que está dando a sus asociados y que la verdad siempre yo a los 30 años fui tesorero nacional de la Cámara de la Industria de la Transformación. Y siempre fue mi planteamiento hacia mis superiores, al presidente, a los vicepresidentes, decirles que si las cámaras no aportan nada a sus asociados, difícilmente podemos pedirles que estén con nosotros, ¿sí? Entonces, yo aquí reconozco el esfuerzo del presidente actual de la Cámara de la Industria Alimentaria, el lograr hacer llegar estas visiones de gente que hemos tenido también fracasos, hemos tenido éxitos, pero también hemos tenido fracasos en nuestra vida profesional, a poderlos transmitir a las gentes para que, pues, en parte poderles dar una visión de cuáles cosas se pueden cambiar y qué es lo que se puede hacer. No todo está perdido, pero tampoco todo está ganado si nos vamos por bien, si entramos en nuestra zona de confort, como diría yo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Snyder, muchas gracias Esmeralda, por todo el apoyo que me dieron, y por mi parte es todo. Muchas gracias. Sin más preámbulo, entonces, la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, CIAG, agradece a todos los presentes el haber asistido a esta conferencia y agradecemos al licenciado Arturo Díaz por haber sido parte de nuestra expo online. Un gusto y un honor haberle tenido entre nosotros. A nuestros participantes de esta tarde les recordamos que tenemos una última conferencia en este día a las 5 de la tarde con Paola Núñez, directora comercial de Nimbus. Entonces aquí los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Vivamos juntos esta dulce experiencia. Buenas tardes.